Muy buenas a todos, curiosos y curiosas. Hoy es lunes por la tarde, comienzo de semana. Espero que la estén iniciando bien. Y bueno, vamos a intentar pasar lo que queda del día de manera agradable, tratando un tema que me resulta entretenido a la par que interesante. Y es un tema que se me ocurrió abordar hace simplemente un par de días, mientras leía un libro, un ensayo, que me está gustando mucho. El ensayo en cuestión se llama Los Europeos, tres vidas y el nacimiento de la cultura cosmopolita, y está escrito por el autor Orlando Figes. Y bueno, en este libro en cuestión, va principalmente sobre el nacimiento de la cultura cosmopolita, como su propio subtítulo indica, en la Europa del siglo XIX, pero se habla también, por varios motivos, tangencialmente de Rusia en ese momento histórico. Y este tema tiene que ver con dos cosas: con la servidumbre en el Imperio Ruso y con el escritor Iván Turgeniev. Si quieres saber más sobre cuál es la relación entre estas dos cosas, quédate conmigo. Yo soy Daniel de Lisau, esto es El Curioso Rusófilo, y en nada abordamos este tema tan apasionante. En el siglo XIX, en comparación con el resto de los países de Europa, y especialmente de aquellos de Europa Occidental, Rusia era un país atrasado política, económica y socialmente. En el campo esto se veía sobre todo en la ausencia de innovaciones tecnológicas que hacían que la agricultura fuera muy poco productiva. Y esto a su vez se debía a que los terratenientes, los propietarios de la tierra, no tenían necesidad de invertir en capital, en tecnología, ya que contaban en sus tierras con el recurso productivo más barato que existe, que eran los siervos. La servidumbre en Rusia, al contrario que en el resto de Europa, seguía existiendo y siguió existiendo hasta mediados del siglo XIX. Hay que tener en cuenta que servidumbre e esclavitud no son lo mismo, aunque en principio se parezcan. Mientras que en la esclavitud las personas son consideradas como cosas sin ningún tipo de derecho y solo con obligaciones, la servidumbre sí contempla a los siervos, a las personas, como personas libres, al menos formalmente. Y eso implicaba que los aristócratas, los terratenientes en Rusia, pues no podían matar a sus siervos. Se consideraban personas y con derecho a la propiedad individual y a traspasársela entre otros siervos. Pero esto daba lugar a muchas lagunas, entre ellas la de que los siervos sí podían ser castigados e incluso vendidos junto con las tierras pues, a otros terratenientes. El problema de todo esto era principalmente la falta de libertad de movimiento que tenían los siervos. Los siervos no podían irse a trabajar a otras tierras o a las ciudades porque su libertad de movimiento estaba limitada a la extensión de la finca, por así decirlo, de sus respectivos terratenientes, ¿no? Bueno, en este contexto surgieron, como lógico y normal, surgieron muchísimos aristócratas que trataron con verdadera tiranía a sus siervos. Y entre ellos estaba la madre del escritor que nos ocupa hoy, de Iván Turgeniev. La madre de Iván Turgeniev, Bárbara Petrovna, era una de esas aristócratas de campo absolutamente tiranas con sus siervos. Hasta el punto de que se cuenta que en una ocasión envió al exilio a 2 siervos domésticos, al exilio penal en Siberia,
por la única razón de que no se quitaron la gorra ni se inclinaron ante ella de manera adecuada, ¿no? en un momento. Y Varvara Petrovna, la madre de Turgeniev, que nació en el Oblast, en la región de Ariol, lo que hoy en día y en aquella época era la región de Ariol. La madre del escritor no solo era tirana con sus siervos, sino que también lo era con su hijo. De hecho, Turgeniev, en un momento de su vida, en relación a su madre, llegó a decir lo siguiente: no tengo recuerdos felices de mi infancia. Mi madre me atemorizaba tanto como el fuego. Me castigaba sin motivo. Me trataba como a un recluta. Pocos días había en los que no viera la vara. Si osaba hacer una pregunta, me castigaba y declaraba categóricamente: debes conocer la respuesta mejor que yo, resolverla por ti mismo. Y en este sentido, se puede encontrar el origen de la actitud liberal y de rechazo totalmente absoluto hacia la servidumbre por parte de Turgeniev. Se encuentra eso en la raíz, en la crueldad de su madre hacia él. Y bueno, en cierto modo, aunque esto es un tema tangencial, también, dada la falta de cariño de su madre, se puede explicar por qué durante su vida adulta anheló mucho el afecto de las mujeres. Pero bueno, ese es otro tema para tratar en otro podcast. Turgeniev, con el paso del tiempo, como decíamos, desarrolló un absoluto rechazo hacia la servidumbre, y un poco sus escritos fueron, sus textos, sus novelas, sus historias, fueron poco a poco revelando eso, ¿no? Era una persona a la que le gustaba escribir, por supuesto, como aspirante a escritor, pero en los primeros momentos de su vida, pues no se pudo dedicar a esto por varios motivos, ¿no? Porque en aquel momento la escritura no daba dinero, hasta el punto de que llegó un momento de su vida en el que tuvo que aceptar un cargo de funcionario, de burócrata, de funcionario en el Ministerio del Interior del Imperio Ruso. Y bueno, una de sus tareas, cuando no estaba escribiendo poesía o leyendo novelas en el trabajo o llegando tarde, una de las tareas de Turgeniev consistía en, bueno, manejar los papeleos, los formularios destinados a los castigos corporales a los campesinos que trataban de huir de las fincas, y ya en aquel momento mostraba su rechazo, tratando de cambiar, sin ser juez por supuesto, tratando de cambiar las sentencias de las penas más duras por otras más leves, ¿no? Hasta ese punto llegaba el anhelo de Turgeniev por acabar con la servidumbre en el Imperio Ruso. Turgeniev fue una persona, un escritor, que durante varios momentos de su vida tuvo que hacer frente a la censura. Pero en ningún momento fue algo tan evidente y tan duro para él en determinados sentidos, cuando en el año 1852 publicó la obra con la que no solo se hizo famoso, sino con la que también se hizo un nombre en Europa. Bueno, no era una novela, se trata de relatos de un cazador, y como su propio nombre indica, es una serie de, bueno, historias cortas, centrándose, pues eso, en la historia de un cazador que vive su vida y deambula por por el interior de Rusia. Bien, en este momento su choque con la censura zarista se hizo más obvio, porque unos cuantos años antes, unos 4 años antes, en 1848, habían tenido lugar en Europa, en toda Europa, una serie de revoluciones burguesas que cambiaron los gobiernos de muchos países, entre ellos Francia, Polonia y, si no me equivoco, en alguno de los principados de Alemania. A Rusia, estas ideas revolucionarias de 1848 no llegaron, pero el miedo fue tal
que el zar en ese mismo año creó lo que se llamó el Comité Buturlin, con el objetivo de ampliar la censura preventiva previa de muchas publicaciones. Previendo esto, antes del lanzamiento de Relatos de un cazador en 1852, Turgeniev contactó a través de un amigo, pues con un censor zarista relativamente liberal, que era de Moscú, que había accedido a asesorar al escritor sobre, bueno, algunas partes de Relatos de un cazador que convenía cortar, pues para que a fin de cuentas el libro fuera aprobado para su publicación por las autoridades zaristas. Bueno, después de hacer estos recortes, estas recomendaciones, pues se procedió a llevar el libro a imprenta. Y el censor, con cierto motivo, no vio razones para parar la publicación del libro, porque toda esta sucesión de historias cortas no contenían en ellas ni siquiera una sola frase en la que pudiera leerse ningún tipo de ataque abierto contra el sistema zarista o contra la servidumbre. No obstante, tomando el libro en su conjunto, todo él desprendía como una especie de condena sutil de ambas cosas, ¿no? Y si bien este censor no fue capaz de verlo, tanto el resto de las autoridades zaristas sí que se dieron cuenta. Turgeniev fue detenido más tarde en ese año, no por la publicación del libro, sino por su defensa y alabanza en un obituario de Nikolai Gogol, que no estaba bien visto tampoco por las autoridades zaristas, que llevó que fuera detenido. Y bueno, Turgeniev, a raíz de esto, pensó que su arresto iba a detener la publicación de Relatos de un cazador, pero ya era demasiado tarde, porque el libro ya se había impreso y puesto a la venta y agotado, y fue precisamente en San Petersburgo y Moscú, y fue precisamente el libro más su arresto por otra cosa lo que le convirtió en una celebridad. Luego, pues, el libro fue nuevamente revisado. Esta vez sí separó su publicación, su impresión, por así decirlo. Y esta vez sí, Turgeniev fue condenado a un arresto domiciliario en su región natal. El libro en sí, Relatos de un cazador, causó sensación en la sociedad rusa y en la sociedad europea en general, porque hizo muchísimo por sensibilizar a la sociedad sobre el sufrimiento de los campesinos, de los siervos. Y era la primera vez que en un libro se describía a los campesinos no simplemente como unos tipos rústicos con expresiones y características arquetípicas, como lo hacía muchísima de la literatura romántica, sino que Turgeniev los mostraba como seres humanos complejos e individuales que albergaban pensamientos y sentimientos. A través del libro, pues, Turgeniev consiguió despertar una especie de indignación moral en los lectores, en cierto modo con una mayor eficacia de lo que jamás lo hubiera podido hacer ningún manifiesto político. De hecho, hay algunas personas que comparan el impacto de Relatos de un cazador con la publicación en Estados Unidos de La cabaña del tío Tom, escrito por Harriet Beecher Stowe, que en cierto modo despertó el movimiento, o ayudó a despertar al movimiento contra la esclavitud en los Estados Unidos. Y está extendida la creencia de que el zar posterior, el zar Alejandro II, que llegó al trono en 1855, no solo había leído el libro, sino que había influido en su decisión de abolir la servidumbre en 1861. De hecho,
Turgenev tiene una anécdota en relación con esto, que dice que en el momento de su vida en el que más orgulloso se había sentido, se produjo pues poco después del decreto de emancipación, ese año, en 1861, cuando dos campesinos se le acercaron en un tren que iba de su región natal, de Ariol, a Moscú, y bueno, directamente se postraron de rodillas en el suelo ante él, a la manera rusa de la época, para mostrarle su agradecimiento en nombre de todo el pueblo. Y este libro no solo sirvió para, para mostrar a la sociedad rusa la realidad, sino que a su vez tiene una magnífica calidad literaria que se enmarca a su vez dentro del género del realismo visual del que Turgenev hizo gala durante la mayor parte durante gran cantidad de sus escritos. El realismo visual fue muy propio del siglo XIX. Ahí tenemos autores como Charles Dickens en Reino Unido. Tenemos también a Émile Zola en Francia. Flaubert, hay quien dice que Flaubert es realista, pero Flaubert es algo más. Tenemos a nuestro Benito Pérez Galdós en España. Y Turgenev, digamos que fue el primer exponente del realismo en Rusia. El primer, no, tal vez no el más exponente, pero sí el que más claro lo expuso hasta la fecha. El realismo como corriente literaria, pues se caracterizaba, y Turgenev le dio una gran viveza pictórica, ¿no? Mucha gente lo comparaba con las fotografías o los daguerrotipos de la época. Hizo de la vida real como el tema de su escritura, y siempre construyó a sus personajes a partir de personajes reales. Para él, a través de este realismo, de la corriente realista, el objetivo era que los lectores se encontraran directamente con la realidad, pues empleando una prosa descriptiva repleta de detalles, que no tuvieran ninguna otra intervención por parte del narrador, que no revela nada acerca de sí mismo, pero que a su vez hay que tener en cuenta que Turgenev creía que la tarea del escritor no era copiar sin más, sino ni era simplemente observar la realidad, eclipsando a su vez la imaginación del escritor. No, el escritor tenía que buscar verdades ocultas, motivaciones, ideas que se encuentran debajo de la superficie de las acciones humanas y la sociedad. Digamos que su objetivo era capturar lo poético de la realidad, y así le escribió una vez la famosísima escritora francesa George Sand, cuando le dijo a Turgenev por carta que era un realista que lo ve todo y un poeta que hace que la belleza se convierta en realidad. Turgenev, con sus escritos, hizo que la belleza se convirtiera en realidad, hablando de cosas feas y inhumanas ya para la época, como era la servidumbre y el estado de los siervos en la Rusia imperial del siglo XIX. Turgenev, a su vez, fue el primer escritor ruso ampliamente leído en Europa. Es verdad que antes de él había autores como Gogol y tal vez Nikolai Gogol, y otro autor como podría ser Alexander Pushkin, pero antes de eso no había nada más. Ningún otro autor contemporáneo de Turgenev era leído fuera de Rusia. Y Relatos de un cazador no solo lo consolidó como un escritor internacional, sino que también supuso la irrupción de la literatura rusa en la Unión Europea. En las primeras décadas como decía, del siglo XIX, los europeos occidentales ignoraban casi en su totalidad la literatura de este país, la literatura de Rusia. Hasta el punto de que incluso las élites culturales
no tenía mucha idea de ella. Pocas universidades en la época tenían, por ejemplo, departamentos de lenguas eslavas o de ruso más concretamente, y existía una escasez tremenda de traductores competentes que pudieran transmitir al lector europeo medio la riqueza de la literatura rusa. De hecho, por ahí hay muchas cartas de Iván Turgeniev quejándose de cómo, bueno, sus libros eran prácticamente destrozados por traductores amateurs o traducciones de terceros idiomas, es decir, traducciones que pasaron del ruso a otro idioma y de ese otro idioma se tradujo a un tercer idioma. Como, bueno, pues como esas traducciones prácticamente destrozaban o inventaban su trabajo. Y esto pues le causaba mucha indignación y mucha tristeza. Y Turgeniev, en ese sentido, pues fue un embajador y un verdadero cosmopolita que hizo que durante las décadas de 1840-1850 se conociera muchísimo más a los escritores rusos, y durante todo ese periodo actuó como intermediario cultural, ¿no?, entre Rusia y Occidente. Otro día, en este podcast, vamos a abordar la figura mucho más en profundidad, la figura de Iván Turgeniev, porque me parece uno de los escritores más interesantes del siglo XIX y a la vez menos conocidos del siglo XIX, porque a todos nos resuenan los nombres de Lev Tolstoy, Anton Chekhov, Fyodor Dostoyevsky, Alexander Pushkin. Pero, sin embargo, Turgeniev es un autor mucho menos conocido y que hizo muchísimo por la literatura rusa, por difundirla, por otorgarle calidad, y a su vez tiene una vida muy interesante y muy apasionante que tratar aquí en nuestro podcast, El Curioso Eslavófilo. Así que bueno, si te has quedado con ganas de escuchar más sobre Iván Turgeniev, quédate conmigo en este podcast, porque en algún momento lo trataremos. Trataremos en profundidad la figura de Iván Turgeniev. Chicos y chicas, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el programa de hoy y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta la próxima.